Bueno, entonces vamos a hablar del enfoque proyectual del diseño. Y para hablar obviamente del enfoque proyectual del diseño, pues hay que poner en claro primero digamos, unos conceptos. Entonces vamos a hacer la definición, entre todos vamos a hacer la definición del concepto de diseño. Bueno, para ustedes, ¿qué es diseñar? Quiero escuchar aquí a la gente. ¿Alguien que tenga una opinión? ¿Qué es diseño? ¿Qué es diseñar? ¿Cómo lo define? Bueno, vamos a empezar entonces a coger aquí por sorteo. A ver, Isabel Apreciado, ¿para ti qué es diseño? No sé, pues materializar una solución de algún problema. Materializar una solución a algún problema. Ok, entonces tú estás viendo el diseño como un proceso, ¿sí? Sí, básicamente. Listo. Por acá, Cristian. Espérate un momentico que no se ve por aquí tu apellido. Cristian Hurtado, ¿para usted qué es diseñar? Mira, profe, Buen día. pues para mí diseño me suena como a plantear algún tipo de solución o estrategia pues para generar algo. Ok, como, Para, como planificación también de una estrategia, ¿sí? Como una serie de pasos, ¿sí o no? Listo. Bueno, bien. No estamos tan lejos. Igual ustedes ya vieron pues como conceptos relacionados a esto en las materias estas de introducción a la ingeniería uno y 2, que pues que obviamente este es como la- lo que complementa eso, ¿sí? La amalgama que une todas esas cosas que ustedes ya vieron allá, como esas metodologías. Por ejemplo, ustedes en Intro uno y en Intro 2, ¿qué temas vieron? Alguien que me refresque ahí los conocimientos que ustedes tuvieron de esas dos materias. ¿De qué método se acuerdan? Por ejemplo, en Intro uno y en Intro 2. Angélica iba a decir algo. Profe, me acuerdo que lo primero que tuvimos que hacer fue buscar una problemática. Ajá, Luego, alternativas de solución y luego darle como que ya implementar la solución a la problemática. listo. Cuando ustedes hicieron el proceso de buscar esa problemática, eh, ¿qué cosas tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer procesos de investigación, ¿sí o no? Tuvieron que hacer también, por ejemplo, en la parte de la generación de alternativas, tuvieron que aplicar métodos para incentivar la creatividad. Juan José. Profe, pues yo quería decir que también nos tocó hacer con el ATO, el análisis técnico de objetos, Ujú. para poder, digamos, buscar una solución viable y todo eso. Y la matriz de Holmes también recuerdo que lo tuvimos que Ajá, trabajar bastante. exactamente. Esos básicamente son métodos que el ser humano ha creado que están enfocados a determinadas tareas que caben obviamente dentro de este enfoque proyectual del diseño. Entonces, bueno, bien, está bien porque veo pues que sí, sí, sí tienen los conceptos claros como con los que traían ahí de introducción a la ingeniería. Entonces, bueno, vamos a empezar a definir qué es diseño. El común de las personas tiene una idea bastante errada de lo que es diseño. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el común de las personas piensa o intenta definir diseño, casi siempre lo relacionan con conceptos que están asociados a la cosmética, aspectos estéticos o a la apariencia de los objetos, es decir, a los aspectos formales. Y normalmente, y esto es algo que suele sucederme mucho a mí, y es que cuando uno conoce a una persona, pues a uno le pregunta, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo soy diseñador industrial. Entonces cuando le dice, diseñador industrial, los diseñadores industriales son los que hacen los muebles bonitos, ¿sí? O los que, si trabajan en la industria automotriz, entonces son los que hacen que los carros se vean bonitos o que tengan unas formas tan bacanas acá, todas futuristas y no sé cuántas. Pero no sé, de pronto, digamos, la concepción errada no está en que piensen eso, porque por supuesto eso hace parte de todo lo que es el tema del diseño,
la parte estética y cosmética, pero simplemente eso es un pedacito chiquitico de lo que es realmente la parte del diseño. El diseño hay que verlo es como con un enfoque proyectual, es decir, con una serie de pasos que yo debo seguir, una metodología que debo seguir para que teniendo un problema generalizado, pues pueda llegar a algo específico, proponer cómo solucionarlo y finalmente llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, estas son algunas, digamos, de las cosas que dicen el común de las personas, ¿sí? ¿Diseño qué es? Es sentarse frente a un computador, porque yo veo que mi hermano es diseñador gráfico y ese man se sienta todo el día en el computador a trabajar en Photoshop y en Illustrator. Cambiando colores, tipografías, hace pues que los objetos sean bonitos. Yo veo que modela en 3D unas cosas muy bacanas, muy chéveres y se ven los materiales y todas las cosas. Hacen dibujos o bocetos de eso. O sea, normalmente las personas que van a entrar a estudiar algo dicen, ay no, yo no estudio diseño porque yo no sé dibujar. Y cuando realmente para ser diseñador la única característica que usted debe tener, o sea, aprender a dibujar es simplemente aprender a expresar las ideas de una mejor manera. Pero no significa que si usted no sabe dibujar no puede llegar a ser diseñador, no tiene nada que ver. Entonces, esa concepción errada vamos a contrastarla con lo que realmente sí es el diseño. Entonces, ¿qué es diseño? Y si diseño es lo mismo que diseñar. Entonces, uno puede ver el diseño desde dos perspectivas diferentes. La primera, como una actividad proyectual, que era lo que les venía hablando, ¿sí? ¿Qué se entiende una actividad proyectual? Una serie de acciones que están ordenadas y que están encaminadas a resolver una problemática que se presenta en algún campo. Entonces, si yo tengo un problema, pues lo primero que tengo que hacer es, como decían ustedes ahorita, acordándose de los conceptos que estaban que estaban viendo en Introducción a la Ingeniería. Entonces, pues yo tengo que hacer una investigación. De esa investigación, pues tengo que sacar los aspectos concluyentes o sintetizados. Y una vez entienda esos aspectos, entonces vienen los procesos creativos. El proceso creativo es empezar a elaborar alternativas o a pensar en alternativas de cómo solucionar ese problema. Y después de que elabore esa alternativa, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya funciona la idea sobre el papel, vamos a empezar a llevarla a cabo, ¿sí? A producirla. Entonces, eso es lo que sucede. Pero el diseño también no solamente es esta actividad proyectual que tiene esa serie de pasos ordenados para resolver el problema, sino que también puede verse como el resultado de esa actividad proyectual. Es decir, cuando yo hablo, mire, ese es mi diseño, ¿sí? Ese es el producto que está respondiendo a esa problemática. Entonces, eso es el diseño como resultado, es el producto que resuelve el problema y que surge la actividad de la metodología proyectual de diseño. Digamos, en contraste a esto está la palabra diseñar, que es la que pone, digamos, en acción al diseño como tal. Entonces, diseñar, ¿cómo lo podemos definir? Como el proceso de creación para producir algo nuevo. Es decir, esta metodología o este enfoque proyectual del diseño al final nos va a llevar a producir un resultado que ya lo conocemos como diseño, ¿no? Pero que nos va a llevar a producir ese resultado, y ese resultado puede ser un objeto nuevo, un proceso nuevo, un servicio, un conocimiento, porque también los procesos de investigación también tienen su enfoque proyectual, o también, por ejemplo, llegar a entender un entorno para definir, por ejemplo, lo que tiene que ver con experiencias de compra, con ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, diseñar es ese proceso, diseñar es el proceso de la metodología proyectual que me permite llegar a un diseño o a un resultado final. Bueno, teóricamente lo que nosotros deberíamos hacer es que en el momento en que nosotros tenemos un problema, deberíamos seguir esta serie de pasos que ustedes ven acá, estos 6 pasos, para poder llegar a una solución, al diseño como resultado. En esto consiste el enfoque proyectual del diseño, en seguir una serie de pasos que están encaminados a la resolución de esta problemática.
Por supuesto, dentro de esto está el trabajo mental y el trabajo creativo. Pero el tema aquí es que esta actividad proyectual no todo el mundo está en capacidad de desarrollarla, sobre todo cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo les voy a demostrar que uno no está, digamos, en capacidad todavía de asumir cada uno de estos pasos para generar la metodología, para generar una metodología proyectual que me permita resolver problemas. Les voy a poner un ejemplo aquí cortico práctico, en el que les voy a pedir que mentalmente diseñen algo. Supongamos que yo soy una empresa que produce muebles. Entonces yo como empresa vengo con un proyecto y les digo, bueno muchachos, como ustedes están estudiando ingeniería, yo quiero que ustedes diseñen un objeto para sentarse. Entonces, van a pensarlo ustedes allí, van a pensar cada uno un objeto, ¿sí?, para sentarse. Y luego les voy a preguntar aquí, así a los que salgan, ¿qué diseñaron? Entonces vamos a venir por acá. Santiago Osorio, ¿usted qué se está imaginando o qué diseñó? Pero pues yo me diseñé como pues, un mueblecito, Listo, un un mueble. mueble. ¿Qué características tiene ese mueble? Por ejemplo, ¿qué material es? Pues en algodón, pues 4 patas Ujú. y, Con un y espaldar. claro, sí, pues con Ujú. pues el espaldar y pues en cuerina. Listo, bien, está bien. Por acá, Johan, ¿qué diseñó usted? Johan Bocanegra, ¿está por ahí? Bueno, el hombre debe estar por allá durmiendo. Cristian Loaiza, ¿qué diseñó usted? Profe, yo diseñé una silla Ujú. tipo mecedora, Ok, pero eléctrica, que se pueda, que eléctricamente se mueva. ok, está buena la idea. A ver, por acá, Geraldine, ¿qué diseñaste? Yo diseñé como una sillita ¿Qué características tiene esa silla? de madera. Ok, ¿cómo se sienta? ¿Tiene cojines? ¿No tiene cojines? ¿Cuántas patas tiene? Sí, tiene como un cojincito, así como esas almohaditas. Ajá, Es rosada. ok, Tiene como esas almohaditas y tiene como dos patitas adelante y listo. atrás. Tiene como unas rueditas. Ok, listo, Geraldine, bien. Johan, entonces por acá le doy la palabra para que... Creo que ahí sí, ahí estás con el micrófono bloqueado, Johan. Bueno, listo, no, no. Ah, listo, ya, ahora sí te escucho. Bueno, ¿qué diseñó? Profe, yo hice una especie de computador, pero un computador diferente, o sea, que no tiene la pantalla plan, sino que tiene la pantalla como ovalada, circular, más o menos. Ok, bueno, bien, listo. Listo, bueno, póngale cuidado. Mire que este es el ejemplo perfecto, lo que acabamos de hacer, el ejercicio que acabamos de hacer, es el ejemplo perfecto de que uno precisamente por no tener en este momento la concepción de aplicar una metodología proyectual de diseño, uno va directamente desde el problema hacia la solución, saltándose todos estos pasos. ¿Por qué se los digo? Mire que cuando yo los pongo a ustedes a pensar y les digo, si yo fuera una empresa que produjera muebles,
y les digo a ustedes, diseñen un objeto para sentarse, allí la pregunta es bastante generalizada, ¿sí? Porque, bueno, número uno, no estoy yendo, digamos, al recurso mental que ustedes tienen, que es lo que comúnmente se conoce como, digamos, como la idea central que ustedes tienen de lo que todo el mundo conoce que es una silla, ¿sí? El paradigma. O sea, yo a usted no les dije diseñen una silla, sino diseñen un objeto para sentarse. Eso tiene ciertas diferencias, porque un objeto para sentarse puede ser una mesa, puede ser un ladrillo, puede ser una canasta de cerveza, puede ser un computador, como dijo el compañero aquí al final, lo que sea. Pero lo más importante o más allá de eso es que cuando yo les coloco a ustedes el objetivo de diseñar un objeto para sentarse, lo primero que hicieron ustedes fue, con ese problema, intentar dar una solución, saltándose todos estos pasos. O sea, no observaron el medio y los factores culturales, no analizaron las necesidades y los comportamientos, no planearon sobre todo esto que intentaron indagar, no proyectaron las soluciones y tampoco pues pudimos ejecutar y construir. ¿Qué quiere decir eso? Que lo correcto aquí hubiera sido, si nosotros tenemos la mentalidad de resolver los problemas a través de la metodología o del enfoque proyectual del diseño, hubiéramos tenido que preguntar primero, ¿quién se va a sentar en ese objeto? Porque mira que no es lo mismo diseñar un objeto para sentarse para un niño pequeño que para una persona adulta o que para un adulto mayor. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, un objeto para sentarse, para desempeñar, por ejemplo, la labor de trabajar, ¿sí? De trabajar en una oficina, que puede ser diferente a diseñar un objeto para sentarse que desempeñe la labor de que la persona esté sentada mientras está almorzando, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con eso? Que faltó un proceso de indagación con respecto al contexto de la problemática. Y eso está metido acá, está evidenciado acá. O sea, yo, por ejemplo, a través del diseño, de la metodología proyectual del diseño, si averiguo esta información, puedo ser más certero con el producto que soluciona esa problemática. Yo a través del diseño puedo generar un producto, una silla que me permita, por ejemplo, en un restaurante de almuerzos de estos corrientazos, de estos ejecutivos, que cumpla el objetivo de que me ayude a vender más almuerzos. Entonces ustedes dirán, uy, ¿cómo así una silla que ayuda a vender más almuerzos? Sí, se puede hacer. Por ejemplo, si el objetivo de un restaurante de almuerzos de corrientazos es vender el volumen, o sea, mayor volumen de almuerzos, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, con una silla para vender más almuerzos? Puedo hacer una silla muy incómoda, que le permita a la persona, cuando se siente a esperar su almuerzo, le llegó el almuerzo, de la incomodidad que tiene, la persona va a querer irse de una vez. Entonces, lo que va a hacer es almorzar rápido. Y almuerza rápido para que no, ¿sí? Para no estar incómodo en la silla, y cuando se vaya, pues esa silla va a estar ocupada por otra persona y luego esa persona se va a ir rápido o va a ocuparse por otra persona. Entonces yo puedo generar precisamente ese tipo de cosas. A diferencia que yo, por ejemplo, en un restaurante de este tipo de comidas o este tipo de almuerzos, coloco sillas cómodas. ¿Qué pasa en ese caso? Si coloco sillas cómodas, yo me siento, almuerzo y después de que almuerzo me quedo revisando el celular ahí, me quedo tomando el jugo ahí suave. O sea, no me importa lo que va porque estoy muy cómodo, estoy reposando el almuerzo y todo eso, y no se va a cumplir, por ejemplo, el objetivo de generar volumen de ventas. Entonces mire que ese tipo de análisis debería estar implícito dentro de la metodología del enfoque proyectual del diseño. Entonces mire que como nosotros estamos acostumbrados a que apenas tenemos un problema, empezamos a darle solución, pues nos saltamos todos estos pasos. Y la importancia de todos estos pasos radica en, primero,
Si yo hago un proceso de observación, puedo conocer el medio y los factores culturales. ¿Por qué los factores culturales son importantes dentro de la metodología proyectual del diseño? Porque usted como empresa puede vender o dejar de vender productos de acuerdo a factores culturales. Un ejemplo de eso dentro de nuestro contexto, por ejemplo, donde Colombia es un país que es bastante inseguro, pues la gente no tiene la tendencia a comprar, por ejemplo, objetos que sean tan costosos. Por lo menos no los compra, por lo menos si no es una persona que tiene la manera de asegurarlos. Entonces, en este sentido, si yo observo el medio y los factores culturales, voy a poder dar respuesta a estas necesidades específicas que puedo encontrar acá. Por ejemplo, aquí es donde empieza a generar la innovación. Si yo observo el factor cultural de la inseguridad aquí en Colombia, ¿cómo sería producir un celular de alta gama que a la vez le brinde seguridad al usuario para que de pronto no se lo vayan a robar? Entonces mire que ahí empiezan a surgir ideas. A través de la investigación puedo generar conceptualmente un celular con esas características para que sea mucho más seguro y de pronto a mí no me toque estar cambiando el celular o comprando celulares a cada rato porque me los roban. ¿Listo? O, por ejemplo, si nosotros miramos el medio y los factores culturales. Les voy a poner otro ejemplo. Digamos que yo fuera a colocar una cadena de hamburguesas en la India. Pues ustedes saben que en la India no se consume carne de res porque la res es un animal sagrado. Entonces, si yo bajo esas condiciones no coloco, o sea, no hago caso de ese factor cultural y voy y coloco una venta de hamburguesas en la India, pues finalmente voy a quebrar porque nadie va a entrar a consumir las hamburguesas que son de carne de res. En ese sentido, tendría que evolucionar o reinventarme o innovar sobre la idea. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hamburguesas que no sean carne de res, sino que sean carne de vegetales o de otro animal o con otras cosas para poder que sea un negocio rentable dentro de ese contexto. ¿Listo? Entonces, después de que observo el medio y los factores culturales, entendiendo medio como el contexto donde se está desarrollando una determinada problemática, vengo a analizar las necesidades y los comportamientos. Entonces, si este es el contexto, aquí lo que voy a analizar es al usuario. Entonces, cuando yo analizo las necesidades y comportamientos, son al usuario que está respondiendo a este contexto. ¿Sí? Cómo el usuario influye en ese contexto y cómo los diferentes usuarios que son como él están influyendo entre el contexto y no solamente el contexto, sino también a los mismos usuarios, o sea, cómo los usuarios influyen entre ellos y esas relaciones ayudan a influenciar ese contexto. Entonces, para eso se analizan las necesidades y comportamientos y una vez yo tengo este proceso de acá, que sería como una etapa de investigación, donde conozco a fondo quién es el usuario y en qué contexto vive y cuántos de esos usuarios hay, pues puedo empezar a planear sobre esas necesidades que identifique acá, a planear soluciones a esa problemática. Es decir, yo encontré estas características de este usuario y sé emocionalmente cómo piensa, ¿sí? Empatizo con él y entiendo sus frustraciones, entiendo sus problemas, entiendo cómo le gusta a él vivir, entiendo en qué está dispuesto a gastar, en qué parte puede, por ejemplo, adquirir los diferentes bienes o servicios. Entonces, si entiendo todo eso, empiezo a planear soluciones sobre esas necesidades que identifiqué. Es decir, genero alternativas de solución. Y esas alternativas de solución las empiezo a proyectar de acuerdo a la viabilidad que tienen, ¿sí? Habrán unas que son más viables en términos económicos, en términos de tiempo, en términos de recursos humanos, de recursos tecnológicos, etc. Entonces, por ejemplo, cuando yo proyecto esas soluciones, sé cuál de todas puede ser la que responda a cabalidad con el problema y que efectivamente yo pueda llegar a producir. Entonces, después de que ya tengo esa solución viable, entro a ejecutar con esos recursos económicos, de personal, de manufactura, de tecnología que tengo en la empresa y finalmente construyo con materiales y procesos fabriles.
Entonces, este enfoque proyectual o esta metodología proyectual se convierte como en tres grandes fases, ¿sí? Mire que yo tengo acá estos dos primeros fases, estas dos primeras fases que tienen que ver con la investigación de la problemática, ¿sí? Investigación y análisis de la problemática y del usuario en su contexto. Estas otras dos, es decir, los pasos 3 y 4, como los procesos creativos de los que hablaban ustedes ahorita. Proceso creativo de planear soluciones y de proyectar esas soluciones para poder que sean producidas. Y finalmente, un proceso de ejecución donde cuando ya tengo la idea que surgió de la segunda fase, entonces voy a entrar a la tercera fase a ejecutar y a producir ese objeto que va a resolver ese problema, es decir, a producir mi diseño. Entonces, esto es lo que vamos a aprender durante todo el semestre, ¿sí? A cómo entrar en cada una de esas fases y a través de diferentes metodologías poder aplicarlas para la resolución de problemas. Entonces, bueno, aquí se viene algo bien importante y es en ese entorno o en ese tema de la metodología proyectual de diseño, en dónde entra la ingeniería. Entonces, cuando uno va a definir qué es la ingeniería, uno la puede definir con esa frasecita que está allí. La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas que se dedica a la resolución u optimización de los problemas que afectan directamente a la humanidad. Mire, vamos a dividirlo eso en varias partes. Conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas. Entonces, aquí entiende por qué ustedes, en el caso de ustedes que están estudiando ingeniería, ustedes ven matemáticas, ven cálculo en no sé cuántas variables, ven física, ¿sí? Un componente de matemáticas bastante alto. ¿Alguien sabe por qué la ingeniería tiene un componente de matemáticas bastante alto? O sea, ¿para qué sirve la matemática? Creo que es para la habilidad de resolver problemas Sí, mucho señor. más rápido. Exactamente. Las matemáticas se pueden ver como una estrategia, ¿sí? Resolver problemas matemáticos lo que hace es incentivar en el cerebro precisamente esa actividad de resolver problemas, o sea, de poder encontrar diferentes vías de resolver problemas. Ustedes saben que las características o las habilidades se pueden entrenar y la habilidad de resolver problemas es algo que ustedes pueden entrenar y las matemáticas son una forma de entrenar esas habilidades. Entonces, por eso la ingeniería tiene un componente tan alto en matemáticas. Pero adicionalmente a eso, ustedes también pueden encontrar que la ingeniería tiene técnicas científicas también. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, los que están estudiando ingeniería mecánica, ven, por ejemplo, termodinámica. O los que están estudiando ingeniería mecatrónica, entonces ven muchos conceptos de electrónica, o los que están viendo obviamente electrónica también ven muchos conceptos de electrónica, e incluso los que están viendo biomédica, entonces ven, me imagino que ven algo de anatomía, no a nivel de pronto de un médico, pero sí verán cosas de anatomía o de ese estilo. Entonces mire que yo, dependiendo obviamente del apellido de la ingeniería o de la disciplina en la que esté, pues voy a ver esas técnicas científicas que me van a permitir poder llevar este enfoque proyectual del diseño a la resolución de problemas que afectan a la humanidad en algún campo, ¿sí? En el campo que sea de mi dominio. Entonces, en ese sentido, cuando uno presenta así, mira que ya nosotros definimos diseño como actividad proyectual, una serie de pasos encaminados a la resolución de un problema. Cuando veo la ingeniería, un conjunto de conocimiento y técnicas científicas aplicadas que se dedica a la resolución de problemas. Estamos hablando de algo como muy parecido. Entonces, en ese sentido, uno pregunta, bueno, ¿qué es más importante? ¿El diseño o la ingeniería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina, por ejemplo, Antonella? ¿Me escuchas? Sí, señora. Sí. Bueno, para mí me parece que los dos son complementarios. Uno no puede, digamos que dejar a un lado el diseño porque para hacer o resolver un problema uno tiene que hacer como un bosquejo de lo que realmente uno necesita y lo que uno tiene en el exterior.
lo menos a pesar de todo, para uno poder guiarse. Entonces, pues Correcto, por lo menos yo soy mucho de hacer dibujitos a la hora de resolver algo. correcto. Entonces, Sí, eso hace parte de la planeación. Y cuando estás hablando de la planeación, estamos hablando de la metodología proyectual del diseño, efectivamente, porque la planeación finalmente se basa en investigación, en un proceso creativo, de ejecución, bueno, todo eso. Entonces, sí, está bien. Exactamente es eso. Entonces, aquí el tema no es decir cuál es más importante, ¿sí? Porque el diseño no puede ir solo por un lado, porque yo puedo ser muy bueno generando ideas a través de metodologías proyectuales, ¿sí? Analizo una situación, genero ideas, pero finalmente desde el punto de vista de la ejecución me quedo allí y no sé cómo producirla. Y la ingeniería tampoco puede ir sola, es decir, yo no puedo tener un montón de conocimiento y técnicas científicas aplicadas si no tengo dónde aplicarlo. Entonces, por eso el diseño y la ingeniería deben ir de la mano, deben ir conjuntos. ¿Para qué? Para poder llegar a los productos. ¿Sí? Yo detecto las necesidades de los usuarios acá, el contexto, cómo puede funcionar, como todo ese tipo de cosas. Y eso, con las técnicas científicas aplicadas, es decir, tengo la idea, sé cómo producirla, entonces vengo y genero el producto, va a ser probablemente un producto que esté diseñado y orientado, o sea, construido para ese público, ese mercado objetivo al que se dirigen los productos de mi empresa, o puede ser un servicio, puede ser, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, no es cuál es más importante, sino como dice Antonella, son complementarios. Bueno, digamos, en todo este enfoque de la metodología proyectual, bueno, debido a precisamente cómo esas metodologías han impactado el tema de la industria, entonces surgen disciplinas como el diseño industrial. El diseño industrial puede verse como un puente entre los diferentes equipos de trabajo que están inmersos dentro de la aplicación de este enfoque proyectual del diseño. Porque, por ejemplo, las investigaciones de mercado las hacen los equipos de mercadeo. ¿Sí? Ellos son los que se encargan de entender cuáles son las tendencias, cuánto está dispuesto a pagar el usuario por un determinado producto o servicio, detectan las necesidades de esos usuarios, dicen qué tipo de producto se puede planear para dar respuesta a esas necesidades, todo lo demás. Pero digamos que el equipo de mercadeo, aunque tiene muy claro su tema de detección de necesidades y de entender cómo funciona el mercado y los clientes o los usuarios, de pronto no tiene los conocimientos para generar las ideas que resuelvan esas necesidades que se detectaron. Y el tema de la ingeniería, pues digamos que está dedicado también a la producción y a entender cómo una idea puede producirse. Entonces, el diseño industrial funciona como un puente entre esos dos equipos de trabajo. La labor de una persona como el diseñador industrial o de una persona que tenga el enfoque proyectual del diseño, o lo que comúnmente se conoce esto, con lo que se conoce esto, que es el nombre, digamos que un nombre comercial, por decirlo de alguna manera, que se conoce como el design thinking, es crear y desarrollar conceptos y especificaciones uniendo las labores de esos dos grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo como diseñador puedo tomar toda la información de mi equipo de mercadeo y a partir de allí, de esa información de necesidades, de contexto, bueno, de todo esto, puedo crear y desarrollar los conceptos y especificaciones para que de manera industrial, con el equipo de ingeniería, podamos producir los diseños que den respuesta a estos problemas que se generaron acá. Entonces el diseñador industrial está como en la mitad precisamente para eso. Y obviamente esto no es una actividad específica del diseñador industrial. No, esto lo puede aprender cualquiera. Y para el caso de lo que nosotros vamos a ver acá en el semestre, pues lo que estamos incentivando es precisamente eso. Esto, entendiendo que esto es un proceso que genera innovación en los productos. ¿Qué es innovación o qué entienden ustedes por innovación? Me gustaría tener algunas opiniones por acá. Por ejemplo, Juan Camilo Espitia, para usted, ¿qué es innovar?
Hola, ¿me escucha? Sí, Innovar, entiendo que la palabra tiene que ver con el término nuevo, ¿no? ujú, Innovar, correcto. nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? Algo que resulte, que destaque entre lo que puede estar ya existente en cierto grupo Ujú. de ya sea objetos, actividades, etcétera, y que esa misma novedad lo haga llamativo, lo haga interesante, lo haga más útil. Entiendo yo que Que se lo puede haga que se realizar destaque de los otros que son como de su mismo tipo, ¿correcto? sí, eso lo Listo, bien, entendería. está bien el concepto de Juan. A ver, por acá, María Paula, ¿para ti qué es innovación? Pues yo digo que sería como con ya objetos existentes, crear como algún producto nuevo O una o tecnología, es decir, un producto que funcione con una tecnología nueva también, ¿no? sí. Ujú, ok. Sí, exacto. Estamos bien entonces de conceptos. Eso está relacionado con la innovación. Este proceso lo que busca precisamente es, partiendo de las situaciones o del entendimiento de los contextos y de las necesidades de los diferentes actores que influyen dentro de, dentro de esos contextos, poder generar o poder dar respuesta a esas problemáticas con productos o diseños que sean innovadores. Porque no tiene sentido aplicar, digamos, una metodología proyectual como esta si lo que yo voy a sacar ya existe en el mercado. Se supone que yo hago esto es para sacar cosas que si existen en el mercado, pues sean mejores de las que están en el mercado para promover obviamente el ingreso económico o las utilidades dentro de mi empresa. O en su defecto, como decía María Paula, la generación de productos nuevos o nuevas tecnologías que no se hayan visto actualmente antes en el mercado y que probablemente revolucionen con esa misma tecnología o con el funcionamiento eh, o afecten, digamos, positivamente la calidad de vida de las personas. Entonces, esto también lo hace que este proceso ayude en el tema de la innovación. Entonces, bueno, el diseño definido como actividad proyectual es esto que ustedes ven acá. Y la referencia de los colores están con lo que les decía ahorita. Si ustedes se acuerdan del grafiquito este que tenía los 6 pasos, observar, analizar, planear, proyectar, ejecutar y producir, van a notar que esos pasos están distribuidos en colores. Entonces, por ejemplo, los dos de arriba, el 1 y 2 tenían color rojo, el 3 y 4 tenían el color amarillo y el 5 y el 6 tenían el color verde. Entonces, mire que aquí hay algo interesante y es que cuando uno ve esa parte de analizar y observar, estamos hablando de una fase analítica, de una fase de investigación. ¿Sí? Eso es lo que sucede en esos dos pasos. Y cuando veo planear y proyectar, estoy hablando de la generación de alternativas, es decir, de una fase creativa, una fase donde yo tengo que aplicar creatividad para poder generar la innovación, por lo menos que funcione sobre el papel. Y finalmente, ejecutar y construir, que es la fase de ejecución, donde esa idea que yo acabé de generar acá, la voy a llevar a cabo a través de los medios de producción para que responda al problema que estoy generando, que estoy identificando acá. ¿Listo? Entonces aquí la fase de análisis es la investigación que yo hago sobre el problema que tengo. Llego a esa definición del problema conociendo todos los detalles. Ingreso a la fase creativa donde, conociendo ya el problema, empiezo a planear las diferentes alternativas que pueden resolver esa situación. Y como aquí me funciona todo sobre el papel, entonces ya entro a la fase de producción de, bueno, aquí está el tema de listo, vamos a empezar a producir esto, a llevar esta idea que salió de acá, vamos a llevarla a cabo y a producirla para poder comercializarla. Entonces, de esta manera se define el diseño como actividad proyectual. El diseño concebido como un proyecto que da solución a necesidades y que se evalúa en términos de eficacia, rendimiento y resultado, es decir, eficacia y eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas o las personas que aprendan
a desarrollar productos a través de una metodología proyectual, o sea, aplicando una metodología proyectual o generando innovación a través de este método del design thinking, van a lograr que sus procesos en la empresa o lo que estén produciendo sea eficaz y eficiente, o sea, las respuestas que se dan a partir de esto sean eficaces y eficientes. Entendiendo que eficacia y eficiencia son dos cosas completamente diferentes, pero que van de la mano, ¿sí? Deberían ir asociadas. Por ejemplo, para Juan Pablo Ochoa, ¿qué es eficacia? Para usted, ¿qué es ser eficaz? Es cumplir con una necesidad de la mejor manera. Ser eficaz es como ser efectivo. Cumplir con un objetivo, ¿sí o no? O sea, Sí. ser eficaz es, a mí me dieron un objetivo y yo lo hice, ¿sí? A la perfección. Eso es ser eficaz. Y por ejemplo, Michael Arévalo, ¿para usted qué es eficiencia? Pues eficiencia es que es veloz y es útil y es necesario para resolver eso. Ok, entonces mire que Michael muy bien lo dice y es que eficiencia está puesto también en relación a la variable tiempo. Eficiente es que yo lo hago rápido, ¿correcto? O sea, llegar a ese objetivo rápidamente. Entonces mire que aquí se convierte precisamente en lo que les estaba diciendo, se convierte la empresa precisamente en lo que les estaba diciendo. Cuando una empresa aplica esta metodología del design thinking para generar innovación en sus procesos y en sus productos, en el conocimiento que genera, en los servicios que provee, etcétera, va a generar esa conjunción entre esos dos términos, entre la innovación eficaz y eficiente, que significa que yo hago las cosas que cumplen un objetivo, pero las hago rápido, es decir, tengo una respuesta rápida en el mercado. ¿Por qué? Pues porque por supuesto también dentro de los procesos, es decir, yo puedo ser eficaz, pero no necesariamente eficiente, es decir, puedo llegar al objetivo planteado, pero me demoro eternidad en llegar a ese objetivo. O puedo ser eficiente, pero no eficaz. Puedo hacer las cosas muy rápido, pero las cosas mal hechas, ¿sí? Sin cumplir el objetivo. Lo ideal es que las empresas y las personas que ponen en práctica este tema de la actividad proyectual del diseño puedan lograr dentro de su actividad la eficiencia y la eficacia como dos términos que van de la mano. Ustedes me dirán, sí, todo esto es muy chévere y la parte teórica suena muy bien y tal, pero eso en dónde se aplica o cómo se aplica o la verdad es que yo nunca he visto que lo hayan aplicado o pues el profesor le suena muy bacano todo eso y todo, pero esto sí realmente sí se aplica. Pues ejemplos hay. Mire usted nomás en la industria del desarrollo de teléfonos celulares, de smartphones. Mire la guerra, por ejemplo, que hay entre Apple, Samsung y Huawei y Xiaomi, ¿sí? Son 4 empresas que constantemente, digamos, Apple saca una tecnología nueva y a los 3 meses, o sea, estamos hablando de un periodo de 3 meses, ni siquiera un periodo de 1 año, de 2 años, de 15 años, no. A los 3 meses llega Huawei y entonces saca una cámara diferente y mucho más potente de la que tiene Apple y después, perdón, y después a los 3 meses entonces llega Xiaomi y saca una cámara mejor que la de estos otros dos y después llega Samsung y saca un teléfono celular que tiene una mejor cámara que estos otros 3 y después otra vez Apple viene y tan y esos son procesos que duran, que son muy corticos. Por eso uno tiene que ser eficiente, porque si la eficiencia se pierde con este tema, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Me voy a quedar atrás. ¿Qué fue lo que le sucedió, por ejemplo, a Nokia y lo que le sucedió a BlackBerry? Mire que BlackBerry tuvo un punto donde eran el mejor celular, o sea, la mejor marca de celulares del mundo, cuando estaba con el tema del teclado que estaba el tema del PIN. ¿Sí recuerdan eso? Y en el momento en que surgió el iPhone, que era un teléfono con el que yo podía interactuar, que tenía un tema de una pantalla táctil con unas cosas que podía reconocer gestos y un montón de cosas, desplazó automáticamente la tecnología de BlackBerry y todas las demás empresas, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Si usted ve hoy actualmente cuáles son los smartphones
Todos tienen o todos parten de la misma tecnología que propuso Apple, que es la pantalla con los iconos y todo este entorno multimedia. Entonces mire que en ese sentido usted tiene que pensar, bueno, mi empresa es la que quiere, o sea, yo quiero que mi empresa sea la que lidere en tecnología y la que proponga innovación o la que siga a los demás. Por eso hoy en día Apple es lo que ustedes conocen que es un referente tecnológico. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que entonces que sea lo mejor y no sé qué, no, hay muchas empresas que son muy buenas haciendo tecnología, pero pongo en particular el caso de Apple porque Apple es una empresa que uno lo tiene siempre como un referente tecnológico y todos esos valores los asocia uno después a la marca. Cuando usted ve un teléfono que tiene esa manzanita o un computador que tiene esa manzanita o cualquier producto que tenga esa manzanita, está entendiendo que es un producto que tiene un alto contenido tecnológico, que además es un producto costoso, que está vendiendo una muy buena tecnología y adicionalmente es un producto que es innovador. ¿Listo? Entonces mire cómo esto proyecta y hace que, por supuesto, mi empresa entre más innovadora sea la que mande la parada y todo el mundo lo tiene como referente tecnológico. Las tecnologías que saca Apple, todo el mundo las empieza a seguir. Mire lo que pasó con el tema de los displays táctiles y todo eso con la tecnología del iPhone en interacción. Todas las demás compañías de celulares empezaron a seguirlo. Después cuando salió el tema del reconocimiento de huella digital, ¿qué hicieron todas las demás compañías? Lo implementaron dentro de sus celulares. Después cuando salió el reconocimiento facial, entonces ¿qué pasa? Todas las compañías hicieron lo mismo. ¿Sí? Entonces mire que aquí es lo que uno tiene que decidir. Aplico esto y empiezo a seguir aplico esto y empiezo a proponer la tecnología o empiezo a aplicar esto después de que ya los otros han propuesto esa tecnología. Dentro de todo este proceso hay algo que es muy importante y es la creatividad, ¿sí? Entonces, como acto de creación, nosotros llamamos al acto intuitivo de diseñar creatividad o innovación si lo que se diseñó no existía o el diseño mejoró en algún aspecto con alguna modificación. ¿Esto qué implica? Que la innovación, como lo definíamos ahorita, como producir elementos nuevos o cosas nuevas, puede ser de dos tipos. Yo puedo hacer una innovación radical cuando propongo una tecnología o un producto que no existía antes y que revoluciona, es decir, que intenta cambiar ese paradigma de lo que yo tengo en la cabeza, o una innovación incremental cuando simplemente lo que hago es, a partir del mismo objeto, le hago actualizaciones para que este objeto funcione mejor o sea mucho más eficiente y eficaz en la tarea. Pero todo esto implica obviamente la creatividad. La creatividad está presente en todo este proceso del enfoque proyectual del diseño, convirtiendo objetos, conceptos y problemas en ideas, invenciones o innovación, que puede ser innovación de esos dos tipos que les decía, o innovación radical o innovación incremental. Entonces todo esto es un proceso creativo y por supuesto es poner a trabajar la mente. La creatividad obviamente es una habilidad que yo puedo entrenar. Entonces más adelante vamos a ver algunas metodologías que permiten incentivar la creatividad precisamente para generar alternativas innovadoras. Bueno, Thomas Alva Edison decía que la innovación consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Este es como el polo a tierra de lo que les acabo de decir, porque la creatividad me permite a mí volar, pues innovar y estar pensando en cosas muy chéveres y muy bacanas que puedo generar y que como ideas pueden funcionar. Ese es el 1% de inspiración, ¿sí? La idea que surge, pero también el 99% de transpiración al que se refiere o al que se refería Thomas Alva Edison tiene que ver con el desarrollo de esa propuesta, es decir, llevarla a cabo. Ahí es donde entra y tiene un papel fundamental el ingeniero, porque el ingeniero a través de las técnicas científicas y la aplicación de esas técnicas científicas es la persona que va a poder llevar a cabo la solución a ese determinado problema a través de ese objeto que fue ideado, que está generando la innovación. Bueno, ¿cómo entonces el diseño se convierte en esa actividad proyectual en donde el objeto se piensa, se planea y se produce, ¿sí? De acuerdo a fase de análisis, fase creativa y fase de ejecución?
¿para quién? Para resolverle el problema a la humanidad, a las masas. Eso lo podemos explicar a través de este gráfico que se llama el gráfico de los rombos, que plantea inicialmente dos etapas, una etapa de definición y una etapa de diseño, de aplicación del diseño. Pero además, otra cosa importante que propone este gráfico es que plantea que este ejercicio del enfoque proyectual o de metodología proyectual sea aplicado bajo el concepto de convergencia y divergencia. Convergencia, para que lo tengamos todos claros acá, convergencia y divergencia son dos conceptos que ve uno, por ejemplo, en el bachillerato, en el colegio, cuando está viendo óptica en física. Hablamos de convergencia cuando yo, por ejemplo, tengo un lente como el de una lupa y yo tomo, por ejemplo, los rayos solares del sol, los rayos solares, y estos se concentran en un solo punto, que es como cuando yo, por ejemplo, cuando ustedes estaban pequeñitos, no sé si lo hicieron, pues yo sí tuve niñez, y lo que sucedía era que yo cogía las lupas y entonces empezaba, por ejemplo, a quemar papelitos, ¿sí? Con esa concentración de los rayos solares. Y ese es el concepto de convergencia, es decir, de cosas generales voy a una cosa muy particular. El concepto es abstraído, pues digamos, de aquí del tema óptico. Y cuando hablo de divergencia, entonces estoy hablando de lo contrario. Como, por ejemplo, siguiendo con el mismo concepto de la iluminación, a través de un lente yo logro pasar un rayo que es muy pequeño y este lo magnifica. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los reflectores. ¿Sí? Los reflectores amplían ese espectro de luz precisamente para tener una mayor área. Entonces, por eso el gráfico de los rombos plantea dentro del enfoque proyectual del diseño esa dinámica de convergencia y divergencia. Por ejemplo, en este punto de aquí, cuando yo tengo un problema y empiezo a analizarlo, entonces se da el primer punto de divergencia. Entonces me sitúo aquí en el paso número 1, en la etapa de definición, donde está aquí, donde se genera la exploración del problema. ¿Por qué se relaciona la exploración del problema con un concepto de divergencia? Pues porque aquí en análisis debo determinar cuáles son los impactos que voy a generar. Y la investigación me va a llevar a reconocer un montón de situaciones que están influyendo en ese problema. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se acuerda de la metodología de árbol de problema que vieron en Introducción a la Ingeniería? ¿Qué permitía esa metodología de árbol de problema? ¿O para qué sirve? ¿Alguno de ustedes que me diga? Profe, lo que yo recuerdo es, pues uno en el centro ubicaba la problemática, Ajá, abajo las causas y arriba las consecuencias. exactamente. Causas y efectos o causas y consecuencias, correcto. Exacto. Entonces mire que esas causas y esas consecuencias son todos y cada uno de los factores que influyen en esa problemática. Y como son varios, ¿sí? Un problema, digamos, no solamente yo lo veo desde una sola perspectiva, sino que lo veo desde diferentes perspectivas, de diferentes causas y diferentes consecuencias que se producen a través de esas causas. Es decir, cómo esto me afecta a lo demás y produce a su vez otros problemas. Entonces quiere decir que un problema grandotote puede ser subdividido en varios problemas pequeños. Entonces mire que aquí en la etapa de definición precisamente corresponde a eso, que la exploración del problema es divergente porque estoy viendo un gran panorama de subproblemas y tengo que ver en cuál de todos estos voy a basar mi solución. Entonces ahí se viene la parte convergente. Después de todo este panorama de problemáticas que estoy analizando asociadas a un problema general, viene entonces la definición del problema. Es decir, en síntesis, ¿qué prácticas voy a adoptar? Es decir, de todo eso que voy a coger, voy a llegar a la definición del problema, que es este punto acá. O sea, cojo una sola cosa porque lo ideal sería así, darle solución a todo, pero solucionar un problema tan grande y tan generalizado con un solo producto es muy difícil de hacerlo. Entonces es preferible coger una de esas ramas del problema, identificarle y decir, listo, yo voy a trabajar sobre esto y soluciono este. Si soluciono este, de alguna medida estoy solucionando de ahí hacia atrás en la generalización.
Entonces lo que hago aquí es llegar a la definición del problema, que es entender todas esas ramificaciones que tiene la problemática para poder empezar a darle solución. ¿Sí? Cuando yo entro a entenderlas, entonces entiendo algo específico. Por esto es un punto de convergencia aquí. Luego entonces viene la segunda etapa, que es la etapa de diseñando. Entonces pasa nuevamente a un tema divergente, que es este paso número 3. Y aquí es la generación de alternativas, es decir, en las opciones, ¿qué alternativa tenemos? ¿Por qué se conoce como un tema divergente? Porque para una situación problema que definí aquí, no necesariamente hay una sola, para un problema no hay una única solución. Yo un problema lo puedo solucionar de 1000 maneras diferentes, entonces puedo tener diferentes alternativas. Por eso se habla de que este es un paso divergente, donde tengo muchas alternativas, pero al final no voy a llevar a cabo todas esas alternativas porque por supuesto no cuento con los recursos, no cuento con la tecnología. Por ejemplo, la tecnología no ha avanzado como para definir conceptualmente los parámetros o los atributos de las diferentes propuestas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Mostrar o empezar a pensar en la viabilidad de por lo menos una de esas alternativas. Entonces aquí vuelvo otra vez a un punto convergente, que es el punto 4. Valido las alternativas y en términos del desarrollo, ¿cuál alternativa es la más adecuada según el plan? Entonces empiezo a evaluar la viabilidad para saber de todas esas 10 o 20 alternativas que podrían solucionarme el problema, ¿cuál voy a seleccionar? De esta manera empiezo a desarrollarla. Entonces mire que esto no solamente me muestra esa dinámica convergente y divergente, sino que adicionalmente, cuando yo estoy acá, esto se convierte así. Yo investigo, sé cuál es mi problema, genero alternativas de solución, válido y escojo una de esas alternativas de solución. Entonces aquí ya tengo otro problema. Bueno, ¿cómo la voy a llevar a cabo? Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Aplicar nuevamente metodología proyectual de diseño, ¿sí o no? Entonces, si tengo un problema aquí, volví otra vez a este punto. Entonces, ya tengo el problema acá, listo. Tengo esta alternativa, ¿cómo la voy a desarrollar? Vengo acá otra vez a investigar. ¿Sí? Investigo cómo la puedo desarrollar, cojo la parte que me sirve de la problemática, ya la definí, genero alternativas de cómo la puedo desarrollar, desarrollo la alternativa. ¿Cómo la llevo a producción? Vuelvo otra vez acá. Problema, listo, seleccioné los determinados métodos fabriles, no sé qué, ya sé cuál es el método fabril que voy a utilizar, abro un panorama, por ejemplo, de materiales, de cosas que voy a utilizar, listo, escogí los materiales. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar la comercialización? Vuelvo otra vez acá. Entonces, mire que esto se convierte en un proceso cíclico que se va retroalimentando entre sí para poder generar la solución a ese problema, ¿listo? Desde el punto de vista de lo que llamamos innovación, generada a partir de la metodología proyectual de diseño. Un momentico que sí. Quedo quieto. Listo. Esto es lo que pretende este curso, ¿sí? Que ustedes entiendan esa metodología proyectual de diseño, pero además de eso, pretendemos, digamos, como un adicional, fomentar las habilidades para que ustedes sean más que diseñadores y para que esas habilidades les permitan a ustedes transmitir ideas. Entonces, ¿qué habilidades van a fomentar y van a encontrar ustedes acá en el curso? Ustedes van a poder aprender a fomentar la curiosidad apasionada, la objetividad y el autoconocimiento, la imaginación, comunicación nítida, una narración eficaz, ejecución impecable, visión para los negocios, conciencia global, contexto y la identificación del talento para los que ustedes son buenos. ¿Por qué esto es tan importante y cómo se busca fomentar esto dentro del curso? Porque cuando ustedes están haciendo un trabajo en grupo para resolver un problema a través de la metodología proyectual de diseño, primero deben tener curiosidad por el trabajo que están haciendo, la objetividad y autoconocimiento para poder emitir ideas, pero además de emitirlas también respetar las ideas de los demás miembros del grupo. Tener imaginación o fomentar la imaginación precisamente para la etapa que está relacionada a la creatividad, por eso usted lo ven en los mismos colores que están trayendo la referencia del gráfico que tenía el cerebrito en la mitad. Entonces, esto es, la imaginación implica creatividad, ¿no?
Pero adicionalmente a eso, si usted tiene una buena idea, también necesita que expresarla o explicarla bien. Entonces debe aprender a ser un narrador eficaz, a utilizar las palabras adecuadas y el lenguaje técnico para poder generar una presentación que permita la comunicación nítida de esa idea, que esa idea se entienda. Por supuesto, una ejecución impecable porque cuando yo estoy explicando la idea, debo contar con ciertos medios como por ejemplo infografías, una maqueta, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que va a ayudar a que yo exprese mi idea. Entonces, si eso queda mal hecho, pues no me va a ayudar, sino que antes lo que va a hacer es que me va a confundir más. Y dos cosas importantes acá, que es la visión para los negocios, porque por supuesto esta metodología lo que implica es generar productos innovadores que van a llevar a que yo los pueda convertir en algún momento en un ingreso. Y adicionalmente, también esas ideas que yo estoy produciendo en algún momento van a cumplir su ciclo de vida. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Eso se va a reciclar, se va a desechar, ¿qué va a pasar con eso? Entonces hay que empezar a pensar en esa conciencia global. Finalmente, esto me va a llevar a entender los contextos en los que estoy y a identificar talentos, sobre todo esta parte de talentos, porque no todo el mundo es bueno para todas las cosas. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que son muy buenos para exponer, pero de pronto otros no se sienten muy cómodos exponiendo. Sin embargo, sí son muy buenos, por ejemplo, para la parte creativa o generar las ideas. O por ejemplo, hay otro que es muy bueno para describir gráficamente una idea. Entonces ahí tiene elementos de comunicación nítida. O por ejemplo, hay otro que es muy bueno con los computadores. Entonces le va muy rápido y puede desarrollar muy rápidamente lo relacionado con el tema de sistemas y no sé qué. Entonces, de esto se trata, de que en el trabajo en grupo ustedes puedan reconocer esos talentos en los demás y confiar precisamente en los demás. En que o sea, no hay nada mejor que cuando uno trabaja en grupo y uno se divide las tareas y usted se encarga de la investigación, usted se encarga de hacer el trabajo escrito, usted se encarga de esto, yo me encargo de la exposición y no sé qué, y cada uno confía en el otro. Usted sabe que el trabajo escrito va a quedar bien hecho, usted sabe que la exposición va a quedar bien hecha, usted sabe que la maqueta va a quedar bien hecha, que la aplicación va a quedar bien hecha. Entonces, es confianza que se construye allí. Bueno, entonces ahí viene el tema de que esto hace, a su vez, que ustedes sean un equipo multidisciplinar y que como profesionales aprendan ustedes a ser multidisciplinar, entendiendo que multidisciplinar es que yo pueda dominar diferentes disciplinas o por lo menos pueda identificar en las que yo soy bueno. Esto es lo que requiere actualmente el mercado laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pymes, digamos que son las pequeñas y medianas empresas que son las que están surgiendo, usted en una pyme cuando entra a trabajar le toca hacer de todo. Usted le toca desde servir los tintos, atender los clientes, a veces hacer de portero, desarrollar el trabajo suyo, el trabajo de sus compañeros, el trabajo de su jefe. Entonces, como son todas estas actividades, lo ideal es que usted pueda fomentar todas estas habilidades para poder ser un profesional multidisciplinar que se le pueda medir a todo. Bien, eso es lo que pretende este curso. Entonces, bueno, muchachos, vamos a ver cómo una segunda presentación con un ejemplo específico de cómo todo esto influye en la creación de los productos con un caso real, ¿sí? Es la creación de un televisor que ya vamos a ver. Entonces, bueno, para ir concluyendo partes, hay muchas metodologías de diseño, pero a grandes rasgos todas pasan por estas tres fases, ¿sí? Ustedes pueden encontrar mucha literatura y muchas cosas en cuestión de metodologías proyectuales, que los japoneses tienen una, que en Alemania hay otra, que en Estados Unidos se implementan. Sí, todo eso es cierto, y van a encontrar un montón de métodos y muchas cosas para generar innovación y todo lo que estamos hablando acá. Pero lo que creemos o entendemos es que acá, aunque cada metodología tiene sus puntos más o menos, todas a grandes rasgos entran en lo mismo, en esta generalidad. Y es que todas se basan en tres fases. Una fase de análisis, que es la investigación, una fase creativa, que es la generación de alternativas, una fase de ejecución, que es la producción de una de esas alternativas que resuelve la problemática.
Algunas de las tareas que internamente hay aquí, entonces dentro de la fase analítica, pues está el planteamiento del problema y su definición. La definición del problema implica que yo debo conocer todos los detalles, todos y cada uno de los detalles de esa problemática, pues obviamente para poder plantearla de manera específica y poder dar con una solución que responda a ese problema específico. Entonces, para definir el problema, también encuentro que debo hacer el análisis de sus tres dimensiones sistémicas, que son el usuario, es decir, analizo quién es el usuario como la persona que usa el producto, o en algunos casos como la persona que adquiere el producto, es decir, lo compra. En ese caso estamos hablando del usuario como cliente. Y que, ojo, que hay que tener en cuenta que no necesariamente el usuario y el cliente pueden ser la misma persona. ¿Por qué? Porque hay productos que lo compra una persona pero lo usa otra, ¿sí? Como hay productos que el mismo que lo compra es el mismo que lo usa. Entonces, eso vamos a ver las diferencias más adelante. El análisis del mercado. Entonces, el mercado, ¿cómo es el comportamiento? Aquí estoy analizando ya el contexto de uso. No solamente el contexto, sino cuántos como ese usuario hay con esa misma manera de pensar, con esos mismos comportamientos, con esas mismas necesidades. Entonces, estoy verificando mi tamaño de mercado para saber si mi proyecto es viable desde los aspectos económicos, por ejemplo. Que no tiene sentido diseñar un producto tan específico que mi tamaño de mercado sean 2 personas. O sea, me voy a gastar un montón de plata y tiempo desarrollando ese producto para vendérselo a 2 personas. Entonces, ahí estoy perdiendo. Entonces, hay que establecer ese tamaño de mercado y conocer bien el contexto. El análisis de tecnología, ¿qué es lo que me dice? Bueno, actualmente está esta problemática, actualmente está este problema, pero hay algo que ya lo solucione. Entonces hay un objeto o hay una tecnología que ya esté haciendo algo por solucionar el problema. Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar allí. Y esto me va a ayudar a saber también cómo poder desarrollar. Si obviamente yo encuentro una tecnología que sirve para aplicarla a esto, pues la puedo modificar o la puedo implementar para el desarrollo de esa alternativa. Aquí identifico las necesidades, genero los atributos de diseño, que es lo que se conoce como las características que debe tener ese diseño, o por lo menos la propuesta de características que debe tener ese diseño para responder a esa problemática que antes analicé, y generar los criterios técnicos, que los criterios técnicos son los mismos atributos, la única diferencia es que están planteados como atributos que se pueden medir para ser implementados. Por ejemplo, un atributo es el diseño o el producto debe ser pequeño, ¿sí? Pero cuando yo convierto ese atributo en un criterio técnico, entonces ya lo estoy volviendo específico y medible para ser implementado. Entonces, decir que el producto debe ser pequeño es lo mismo que dijera el producto debe estar enmarcado en un volumen de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ahí ya lo estoy especificando como algo que puede ser medido para poder ser implementado. Luego viene entonces la fase creativa, donde a su vez tiene internamente dos subfases. La fase conceptual, donde defino los aspectos tangibles, o sea, basándome en los atributos de diseño y en los criterios técnicos, defino los aspectos tangibles e intangibles de una propuesta. Tangible es lo que yo puedo tocar, ¿no? Intangible es lo contrario, lo que yo no puedo tocar. Cuando yo hablo de definir aspectos tangibles e intangibles de un producto, ¿cuáles creen ustedes que sean esos aspectos? Por ejemplo, ¿qué son los aspectos tangibles de un producto? Definámoslos normalmente, los aspectos que yo puedo tocar de un producto. ¿Quién me da un ejemplo de aspectos tangibles? Su forma, su tamaño. Ajá, correcto. Forma, tamaño, el color, los materiales, ¿sí? Cuando yo digo, uy, esa silla es de color azul, o ese reloj, las manillas de ese reloj son de silicona. Entonces, ahí estoy hablando de los aspectos tangibles de la propuesta, de cómo luce, es decir, de todos los aspectos que están inmersos en un producto que incentivan mis sentidos de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto, ¿sí? Todos esos son los aspectos tangibles. En ese sentido, ¿cuáles son los aspectos intangibles de un producto? ¿Quién me da un ejemplo de aspectos intangibles? ¿Podría ser la utilidad?
¿Utilidad en qué sentido, Santiago? Esteban. Esteban, perdón, que es que por aquí La utilidad, digamos, del producto, lo que hace el producto. Bueno, vamos a redondear un poquito la idea. Cuando yo hablo de aspectos tangibles e intangibles es, yo compro un producto y los tangibles son las características que yo compro ese producto y con las que puedo interactuar. Con las intangibles no puedo interactuar. De manera que cuando nosotros hablamos del funcionamiento, estamos hablando de un aspecto tangible que finalmente es lo que está dado para la función o para la tarea en específico que genera ese producto. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos hablando de un aspecto tangible. ¿Qué creen ustedes entonces que es un aspecto intangible? Aspecto intangible, como para darles una idea un poquito más amplia, es lo que yo adquiero con el producto, pero no necesariamente lo puedo tocar o lo puedo interactuar con el producto. Por ejemplo, los aspectos asociados a la marca, lo que hablábamos ahorita. Si usted ve, por ejemplo, en un celular que tiene el icono de Apple, usted nota que en ese celular, o sea, que ese celular tiene un servicio postventa. ¿Sí? Digamos, si a usted se le daña el display del celular, usted lo puede llevar o sea, si es obviamente por razones que entran dentro de la garantía, usted lo puede llevar nuevamente a donde lo compró y allá le cambian el display. Entonces, la garantía es un intangible. ¿Por qué? Porque yo no interactúo con la garantía. No la puedo tocar, ¿sí? No la puedo ver, no la puedo escuchar, no interactúo con ella. Sin embargo, es una característica con la que viene el producto y que hace o que puede definir, por ejemplo, que ese producto se venda o no. El servicio postventa también es un aspecto intangible, ¿sí? Como les digo, son aspectos que de pronto están asociados a la marca o al servicio que provee esa marca, los servicios adicionales que provee esa marca. Por ejemplo, cuando usted compra un carro en la Chevrolet, a usted a los 6 meses le escriben un correo o lo llaman. ¿Cómo le va, don Jorge? Es que como usted más o menos debe estar por cumplir el kilometraje para el cambio de aceite, nosotros queremos invitarlo a que venga aquí al concesionario, le haga el mantenimiento respectivo y va a obtener un 20% de descuento. Entonces ese factor promocional, ese servicio postventa, eso es un intangible que viene con el producto. Entonces ese son el tipo de cosas. Ahí se define, eso lo define el concepto, los aspectos tangibles e intangibles se definen en la conceptualización. Luego aquí entender las necesidades para proyectar esas soluciones, especificaciones, inspiración e innovación, que son los ejercicios ya creativos. Y luego, después de que se tiene toda la parte del concepto en la fase creativa, entonces se pasa a la generación de alternativas. Aquí hay ejercicios de bocetación, donde yo hago dibujos, y donde hago diagramas, es decir, empiezo a señalar cosas para identificar partes o para establecer, por ejemplo, cómo funciona este ensamble, todo eso en el papel, ¿no? Y generar prototipos, maquetas y modelos. Para que todos lo tengamos aquí claro, cuando hablo de modelos, estoy hablando tanto de prototipos como de maquetas. La diferencia entre un prototipo y una maqueta está en que el prototipo se da con el objetivo de evaluar aspectos funcionales. ¿Sí? Es decir, a través del prototipo yo evalúo mecanismos, evalúo el funcionamiento de la propuesta. El prototipo puede ser o no formalmente igual o estéticamente igual a la propuesta final, pero no necesariamente. Yo puedo generar solamente un prototipo, digamos, de un mecanismo específico, sin necesidad de que tenga carcasas ni que luzca como el final. Puede ser el concepto de cómo va a funcionar simplemente para explicarlo o para entender cómo funciona. Cuando yo hablo de la maqueta sí es lo contrario. La maqueta evalúa los aspectos formales y estéticos de la propuesta. Entonces, ¿en dónde ven ustedes las maquetas? Por ejemplo, las que realizan los arquitectos. Entonces ven que cuando se va a hacer un edificio o hay un proyecto de desarrollar, por ejemplo, ese edificio, el estudio de arquitectura hace una maqueta que permite evaluar esos aspectos formales. Así va a quedar en una escala. Entonces le colocan carritos, le colocan muñequitos pequeñitos, las ventanas, bueno, todo ese tipo de cosas.
esas maquetas permiten es evaluar las funciones estéticas y formales, es decir, cuando le presentan la maqueta al cliente dice, mire, así va a quedar su edificio, uy, me parece que quedó chévere esto, no sé qué, esta parte de acá de pronto no me gusta, cambiémosla, no sé qué, entonces va a permitir evaluar ese tipo de cosas, pero ahí no hay nada funcional, ¿correcto? Entonces esa es la diferencia entre los dos, maquetas, objetivo es visual, estético, evaluar aspectos formales, prototipo, evaluar aspectos funcionales, mecanismos y todo lo demás. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esto acá, pasamos a la fase ejecutiva, que es la parte de fabricación, donde pensamos cuáles son los materiales en los que vamos a producir. Hay que sacar los planos de producción, organizar los procesos productivos y la parte de comercialización. En esta parte de acá está muy metida, por ejemplo, la ingeniería industrial. ¿Sí? La labor del ingeniero industrial como la persona que optimiza sus métodos de producción para poder hacer mucho más eficiente, valga la redundancia, ese proceso productivo. Entonces, bueno, dentro de la definición del producto, yo paso también por estas fases. Esto ya lo veo más desde un aspecto empresarial. La definición estratégica, obviamente, si yo voy a producir un producto, yo debo pensar como empresa en que ese producto debe entrar o debe estar de acuerdo con la planificación que yo tenga. Por ejemplo, aquí debo definir qué voy a hacer para incluirlo dentro de la planificación. ¿A qué me refiero con eso? Mire que Apple es una de las empresas que planifica muy bien los lanzamientos de sus productos. Por ejemplo, si ustedes notan, Apple cuando lanzó el primer iPhone, ellos revolucionaron con ese producto innovador. Y a partir del mismo funcionamiento del iPhone, del sistema operativo del iPhone, lo que hicieron fue migrar ese sistema operativo en otros productos. Por ejemplo, de allí nació después el iPod Touch, después del iPod Touch se generó el iPad, después del iPad entonces se generó el iPad Pro y bueno, así sucesivamente han ido evolucionando, digamos, esas propuestas. Eso quiere decir que ellos tuvieron en cuenta una planificación y la planificación fue haber desarrollado ese sistema operativo que les permitiera después tener una línea de productos que se basaran en él, ¿sí? Para que ese desarrollo les pudiera garantizar una serie de ventas basadas en ese mismo producto. Porque usted ve, por ejemplo, que el iPad tiene el mismo sistema de navegación que el celular e incluso eso lo vincularon también a los computadores. Que ya los computadores también yo puedo descargar aplicaciones desde el App Store y todo ese tipo de cosas. Entonces mire que la planificación aquí es bastante importante porque es lo que va a llevar a que mi negocio tenga un orden identificado de qué es lo que voy a lanzar o en qué momentos voy a lanzar los determinados productos que voy a desarrollar. Y eso también ayuda a que dentro de mi cronograma de actividades yo empiece a desarrollar esos productos. Eso parte de los estudios de mercado y obviamente de los análisis de valor, es decir, la propuesta de innovación que yo vaya a incluirle a ese determinado producto. Entonces, después de esa definición estratégica entra el diseño del concepto. Aquí entro a analizar a través de la creatividad, a través del histórico y tendencias, porque ya hablábamos que la innovación puede ser o radical con un producto nuevo o incremental, entonces allí es donde utilizo el histórico y tendencias, cojo los productos exitosos que he tenido antes y lo que hago es mejorarlos constantemente para tener un mercado amplio de esos y mantenerlos vigentes. Ejercicios de bocetación, entonces toda esta parte es como la fase de la generación de los atributos. Luego viene la parte del diseño en detalle, que sigue siendo la parte del diseño, solamente que aquí estamos ya generando elementos detallados, desarrollo de alternativa, planos de conjuntos, despieces, prototipados formales o maquetas. Luego aquí viene la ingeniería de producto, entonces técnicas científicas aplicadas al desarrollo de ese diseño en detalle. Pasamos a la producción, hacemos cálculo y simulaciones, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo como se hacían, por ejemplo, los puentes antes a como se hacen ahora. Por ejemplo, un ingeniero civil va a desarrollar una estructura de un puente, coge el puente y lo mete en un programa de diseño y empieza a aplicarle fuerzas para saber cómo va a interactuar ese puente con las fuerzas de la naturaleza. Y después de que está evaluado allí, mejora su diseño y ya lo pueden construir. Anteriormente, ¿cómo se probaban los puentes?
Usted tenía el diseño de lo que en física conocía hasta la teoría de la época, lo construían, le invirtieron todo ese montón de plata y le ponían mucho peso encima del puente. Si el puente se caía y porque tenía fallos de diseño, se perdió la plata. ¿Sí? Entonces mire que como ha evolucionado la tecnología, hace que esta ingeniería de producto sea mucho más asertiva a la hora de producir las cosas. Es cálculo y simulación, planos de fabricación, prototipado funcional, estos son series cortas, ensayos. Entonces aquí se generan ya los productos o prototipos que pueden ser probados por un grupo específico de personas, por ejemplo a nivel comercial, para saber qué le pondrían, qué le quitarían, qué de pronto se quedó por fuera, etc. Después de que todo esto está listo, entonces entra la fase de producción, preparación para producir en serie, prepara la máquina y los utillajes, diagramas de procesos de montaje y fabricación. Aquí hay manejo de inventarios, búsqueda de proveedores que traigan las materias primas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y finalmente viene la parte del mercado que se complementa, como decíamos ahorita, de manera cíclica con esta primera fase. ¿Por qué? Porque cuando el producto sale al mercado y se comercializa, empieza continúa su ciclo de vida, entendiendo que el ciclo de vida es desde que el producto nace y termina su ciclo de vida cuando ya deja de ser funcional. Pero yo tengo que pensar desde la definición estratégica, en términos de reutilización y reciclaje, cómo voy a impactar ese mercado. Que miren que aquí nacen conceptos como por ejemplo la obsolescencia programada. No sé si conocen qué significa el término. ¿Alguno de ustedes sabe qué es obsolescencia programada? ¿Como en qué periodo de tiempo el producto va a dejar de ser útil? ¿Pensaría yo? Sí, exactamente. Obsolescencia programada es que, bueno, es un concepto que es bastante polémico, porque de hecho muchas empresas que lo aplican han tenido demandas y bueno, ese tipo de cosas. Pero es como que yo desde mi empresa pueda determinar cuándo quiero que ese producto termine su ciclo de vida, es decir, deje de funcionar. ¿Para qué? Para incentivar que el usuario final vuelva y me vuelva a comprar otro producto. Hace poquito Apple estuvo pues como metido en un lío de ese tema porque se descubrió que, y precisamente Apple lo confirmó, que Apple entre los productos genera una obsolescencia programada. Entonces, la obsolescencia programada es todo completamente diferente, o es cuando las empresas entendieron que el negocio no estaba en vender un producto muy fino y que dure toda la vida. Por ejemplo, no sé si de pronto en la casa de sus abuelos alguno tiene una nevera antigua de esas General Electric, que son como unos ataúdes súper gruesos, mejor dicho. Si uno se mete allí puede aguantar un ataque nuclear, una vaina así, porque son unas neveras súper gruesas. Esas neveras son tan finas y son neveras que son, por ejemplo, de los años 30, que todavía existen hasta el día de hoy y todavía funcionan. Entonces eso era de la época cuando decían normalmente que los productos de antes funcionan mejor. En ese sentido, esos productos fueron creados bajo otra perspectiva, una perspectiva donde, como no había competencia en el mercado, si yo que soy General Electric vendo una nevera de esas, esa nevera va a durar 30, 40 años, pues ahí perdí mi mercado. ¿Por qué? Porque nadie más me va a volver a comprar neveras. Entonces las empresas se dieron cuenta de que efectivamente hacer eso no estaba bien. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Incluir la obsolescencia programada o utilizar materiales que se deterioren con el tiempo. Entonces, por ejemplo, usted hoy en día compra una nevera y a los 3 años ya la nevera está sacando la mano. Eso es una obsolescencia programada, es haber diseñado un producto para que adrede tenga que cambiarse dentro de una determinada temporada, y cuando yo lo tengo que cambiar, lo que estoy generando es mercado, ¿sí? Es que tengan que comprar las cosas. Como les digo, eso es un tema polémico porque por supuesto a uno como consumidor no le sirve mucho, pero uno como empresario sí. Darse cuenta que el negocio no está en vender productos, sino en vender repuestos, ¿sí? Entonces ahí está el tema. Entonces yo desde aquí tengo que empezar a definir estratégicamente cómo quiero que sea el ciclo de vida del producto para que cuando termine aquí
o la persona lo va a reutilizar o lo va a reciclar o me tiene que comprar otro o eso va a ser basura, ¿sí? Desde diferentes puntos de vista. El impacto ambiental es uno. Otro aspecto que hay que evaluar allí también es el impacto con respecto al tema de la ejecución de los productos que yo voy a hacer, ¿sí? Si quiero que tengan repuestos, o sea, que entre el mercado de refracciones y todo eso. Denme un segundito, muchachos, es que aquí están haciendo bulla porque están poniendo una vaina acá. Un segundito. Bueno, no falta el de la mazamorra que va pasando por ahí por la calle. Listo, entonces les estaba contando pues lo del tema aquí, cuando llega el tema de reutilización y reciclaje, eso debe estar planeado de entrada, no solamente por la responsabilidad que usted tiene desde el aspecto de la conciencia ecológica, sino también la responsabilidad con respecto a la generación de mercado, al servicio postventa, a todos los intangibles de lo que estamos hablando ahorita. Bueno, vamos a ver el ejemplo del desarrollo de un producto que es un televisor de esta marca Philips. Y aquí vamos a poder ver cómo se desarrollan los productos bajo esta modalidad de la metodología proyectual de diseño. Entonces póngale cuidado a eso. Este televisor Philips, para colocarlos en contexto, se desarrolló aproximadamente en el año 2000-2001. Esta es como la temporada cuando los televisores estaban surgiendo los primeros televisores plasma. Están cambiándose los televisores estos que son gruesos, barrigones, por los pantalla plana, plasma, pues que ya se podían empezar a colgar en la pared y todo eso. Entonces son como los primeros cuando se empezó a desarrollar la tecnología. Bueno, póngale cuidado aquí al análisis, a la parte de la fase analítica. La fase analítica, esto obviamente lo vamos a ver como de una a manera concluyente, pues porque no tengo toda la información de qué fue lo que se analizó, ni la investigación, ni todos los detalles. Sin embargo, sí se llegaron, digamos, a estas síntesis o a estas premisas que se extrajeron de los clientes. Cuando ellos hicieron la fase analítica de investigación de su tamaño de mercado, los clientes pudieron definir que los clientes lo que querían a la hora de desarrollar o de encontrar esa necesidad para ese usuario, encontraron estas premisas. Primero, los clientes decían que a menudo cuando veo la televisión estoy buscando una experiencia cinematográfica que me ayude a escapar de mí, a relajarme, a disfrutar de mis sentidos. ¿Qué significa esto? Pues esto es lo que todo el mundo busca en un televisor, incluso hasta el día de hoy. Cuando usted va a comprar un televisor, el televisor que le dé la experiencia más parecida a una experiencia cinematográfica, ese es el mejor de todos, ¿sí? En términos de colores, en términos de sonido, en términos de calidad de imagen, bueno, de todo eso. Póngale cuidado a esta otra premisa. Cuando no veo la televisión, no quisiera que me afectara el entorno. Esto también es verídico. Hoy en día, si usted tiene un televisor en su casa y el televisor está apagado, ¿para qué sirve? Un televisor apagado es un elemento que estorba, ¿sí? No está cumpliendo ninguna función. El televisor sirve única y exclusivamente cuando está encendido. Quiero que le coloquen un asterisco allí porque de esto vamos a hablar ahorita al final de este ejemplo. Porque son las decisiones que actualmente y que estaban pensando desde el 2001 esta compañía de Philips. Y finalmente está la opción o la
premisa de quiero un televisor con una apariencia más esbelta. ¿Por qué? Pues porque la tendencia, esto responde a una tendencia y es que los televisores cada vez se han vuelto, digamos, más delgaditos. Bien, entonces mire la fase analítica. Lo primero, digamos que una tarea bien importante que hacen dentro de la fase analítica es el análisis del ambiente competitivo. Eso se conoce como el benchmarking. Es el análisis de las diferentes marcas competidoras en el mercado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todos los diseñadores y los ingenieros que están acá cogen y empiezan a analizar los diferentes televisores de marcas que son competencia de Philips. Entonces, por ejemplo, bueno, por acá tendrán un LG, Sony, bueno, varios televisores. Ellos lo que empiezan a analizar es, bueno, estos son los televisores que más se venden en el mercado. Eso básicamente responde a un análisis tecnológico. Son los televisores que más se venden en el mercado. ¿Qué voy a hacer yo para lograr que mi televisor sea mejor que todos estos? Entonces tengo que identificar primero por qué todos estos televisores son buenos. Que este tiene muy buen sonido, que este tiene unos negros más profundos, que este tiene unos colores mucho más vivos, que este es mucho más delgadito, que tiene una tecnología que permite interactuar con él, que no sé qué. Entonces recopilan toda esa información también a manera de ingeniería inversa, ¿sí? Entender cómo funciona el producto para poder proyectar una solución. Eso es un concepto ingeniería inversa es un concepto que vamos a ver más adelante y lo vamos a tratar. Entonces, bueno, ese análisis sirve para establecer el análisis tecnológico de la primera fase. Siguiendo con la fase analítica, mire que aquí viene el proceso de observación del que hablábamos ahorita. Entonces aquí es el análisis del medio, del entorno y los factores culturales. El análisis de ese medio hace que, bueno, miren la característica de esta imagen. Fíjense algo, si yo estoy como empresa diseñando un televisor, ¿por qué creen ustedes que aquí en la pared de acá hay imágenes de arquitectura? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué se le ocurre? Para ver en qué espacios van a quedar ubicados los televisores. Exactamente, correcto. Cuando estamos hablando de que ellos analizan la arquitectura, mire que ahí hablamos del proceso de observación. Recuerden que en la gráfica que habíamos visto antes, el proceso de observación implica entender el contexto de uso de ese proyecto. Esto para que lo vayan grabando porque todo esto lo vamos a aplicar al proyecto formativo integrador. Entonces, ese contexto, si yo entiendo ese contexto, puedo entender cuáles son los estilos de diseño de las casas donde ese televisor va a estar, para que cuando yo ponga el televisor allí, pues sea coincidente con los estilos de diseño y con las tendencias actuales del mercado. Entonces, es entender el contexto, ¿listo? Bueno, aquí ya pasamos, se supone que ahí ya se entendió la problemática y ya se analizaron el contexto, el usuario, la tecnología, ¿sí? Entonces aquí viene ya el paso a la fase creativa. Yo ya llegué a la definición del problema. Cuando llego a la fase creativa, entonces la primera tarea que hago en la fase creativa es arrancar con la definición del concepto. Para este caso, se utilizó una estrategia que implica que el concepto siga un modelo biónico. Entonces, precisamente la biónica es una de las metodologías que se utilizan para extraer conceptos de la naturaleza. La biónica es un elemento o es una metodología que permite precisamente eso, analizar los modelos naturales y ya después del análisis de los modelos naturales poder hacerlo de manera artificial. Por ejemplo, lo que es como ejemplo, de producto, lo que es el velcro. Sí saben que el velcro es estas cositas que tienen las billeteras o los zapatos que cuando uno lo abre suenan, ¿sí? Cuando uno analiza esas dos cositas, uno ve que son dos tipos de tejido. Uno que tiene como unos ganchitos así de nylon y otro que también es nylon, pero que es un nylon mucho más delgadito y que es todo enmarañado. Y cuando esas dos superficies se juntan, pues lo que hacen es enredarse una en la otra, lo que permite que se pegue y se despegue el número de veces que yo quiera. Ese concepto, por ejemplo, del velcro fue un concepto biónico y que salió a partir del análisis de una matica que se llama el cadillo. El cadillo es cuando usted, por ejemplo, saca a pasear su perro al parque
es una matica que cuando usted se entra le toca quitarle las maticas del pelo al perro o de la ropa incluso, eso se le pega también uno en la ropa. Y ese es un modelo natural que utiliza la matica para esparcir sus semillas. Por ejemplo, cuando el ganado está pastando, lo que hace el cadillo es que la vaca pasa y se le pega ahí al pelaje del animal cuando está verde. Entonces el animal sigue caminando y eso garantiza que como la semilla va ahí pegadita del animal, cuando la semilla se seque en algún momento se suelta. Entonces eso lo que hace es que permite la dispersión de semillas para que la especie se continúe reproduciendo en diferentes extensiones de tierra. Entonces, la empresa que desarrolló el velcro lo que hizo fue estudiar este modelo a nivel microscópico. Entonces cogieron a través de un microscopio y empezaron a mirar cuáles eran las estructuras formales de esas semillitas y cómo esas estructuras se enredaban, por ejemplo, con el pelaje de los animales. Y allí representaron de manera artificial en esas dos superficies para poder generar eso. Eso es, por ejemplo, un concepto biónico, aunque no es la única manera de establecer conceptos. Más adelante, cuando veamos esa clase, se van a dar cuenta que hay diferentes métodos para generar conceptos. Para este caso en particular, también establecer un concepto biónico que son las auroras boreales, que son estos efectos magnéticos que generan todo este espectáculo visual pues, en el cielo de unos colores allí dados en los polos norte y sur. Entonces por acá dice, una aurora crea ambientes especiales a la hora de ver televisión en casa, liberando la creatividad de los televidentes y armonía en los ambientes con luces y sonidos flotando por todos lados. Lo que ellos querían era coger el concepto de la aurora boreal para entender que ver televisión debería ser una experiencia envolvente, con el sonido, con las luces, con lo que esté proyectando el televisor, bueno, todo eso. Entonces, mire, aquí empieza el tema de la exploración o la generación de alternativas. Entonces uno ve los dibujos acá, que es como el televisor visto de lado, donde tiene como unos colorcitos, ¿sí? Entonces empieza uno a entender la idea allí, va a plantear la idea, aquí ya es el televisor como de la parte de frente, ¿sí? Unos detalles de la parte frontal, donde empieza uno a entender que ellos quieren incluir como un material como translúcido que permita que se ilumine o que cambie de colores. Aquí incluyen las tecnologías de modelado tridimensional para de pronto hacer prototipos y adicionalmente pues para tener claro el tema de las dimensiones, de empezar a generar planos y todo ese tipo de cosas que más adelante les van a servir en la fase de ejecución. Bueno, por supuesto también aquí se hacen las evaluaciones de, por ejemplo, de uso y ese tipo de cosas cuando son esfuerzos, cuando, bueno, estabilidad, dónde está el centro de gravedad, bueno, todo ese tipo de cosas. Mire aquí, se generan modelos formales que permiten evaluar la forma que va a tener el televisor. Y que estos son puros cortes, como si cortaran los televisores a la mitad. Y entonces empiezan en algunos casos a colocar materiales que son como los materiales finales, aunque sean modelos no funcionales, ¿sí? Estos son maquetas. Luego por acá entonces ya empiezan a incluir acabados formales con los materiales que ya están definiendo. En esta parte empiezan a construir ya los prototipos, es decir, los modelos que formalmente se ven también, pero también implica que van a ejecutar los aspectos funcionales de la propuesta. Entonces uno empieza a ver que aunque hay partes que están hechas como con el material real, también hay partes que son que no son definitivas porque son, por ejemplo, en madera y bueno, este tipo de cosas. Entonces empiezan a mezclar. Aquí el objetivo, como les decía ahorita, del prototipo es evaluar esos aspectos funcionales. Entonces, mire, lo que se ve en la imagen aquí o la idea que ellos tienen central del televisor es que alrededor del televisor está este elemento plástico que tiene las características como de la fibra óptica. La fibra óptica, si usted la ilumina por un lado, ella transmite esa onda de luz a través de todo su cuerpo. Y eso es una característica que tienen muchos materiales, por ejemplo el policarbonato, el acrílico, ¿sí? Si usted lo ilumina por un lado, él por el otro lado transmite esa iluminación.
Y luego lo que van a hacer es que entre ese bordecito transparente y el televisor colocan una tira de LEDs alrededor que permite, dale Stephanie, no hay problema, que permite generar precisamente esa iluminación. Ya igual aquí vamos a terminar, faltan como 5 diapositivas, 5 fotos. Profe, qué pena, es que yo también tengo clase. No, los que tengan clase háganle, no hay lío. Igual ahí queda el video después para que revisen esta última partecita. Bueno, entonces miren que aquí esta es como la idea, ¿sí? Empieza a iluminar y se empiezan a construir los prototipos funcionales. Luego se somete el producto a prueba, se construyen varios prototipos y grupos focales empiezan a evaluarlos para saber qué les gusta, qué no les gusta, bueno, todo eso. Ya entramos a la fase de ejecución, que es la tercera fase, donde ya hay planos de conjunto, se empieza ya a pensar formalmente en cómo producir efectivamente las cosas con herramientas. Y una parte importante es el codiseño, que es los diseñadores y los ingenieros trabajando de la mano para terminar de ajustar las ideas del producto. Finalmente este es el producto, ¿sí? Esta es la fabricación del producto y así fue como lo presentaron al mercado. Mire cómo lo vendían en la publicidad. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona el producto? El producto lo que hace es detectar el color principal dentro de una imagen, en este caso es una imagen azul. Entonces él tiene un procesador que saca ese promedio y lo que hace es transmitir ese código de color a una barra de LEDs que funciona con RGB, con colores hexadecimales, y lo que hace esa barra es proyectar esa luz afuera, haciendo como una especie de continuación de la pantalla hacia afuera como para producir ese efecto envolvente. Bueno, aquí hay un detalle, es que ustedes qué creen, ¿este televisor se vendió o no se vendió bien? De pronto, situados en esa época, en el 2001, ustedes con un presupuesto para adquirirlo, ¿lo hubieran comprado o no lo hubieran comprado? ¿A quién le gusta este televisor? Está súper chévere, yo lo hubiera comprado. Listo. ¿Alguien más lo hubiera comprado? Sí, profe, yo también lo hubiera comprado. Listo. Bueno, a algunos de ustedes les parece bacano. Pero póngale cuidado, este televisor lamentablemente no se vendió muy bien. Y les voy a explicar la razón. Póngale cuidado. A mí también me parece muy bacano y como concepto está muy chévere el hecho de esa experiencia envolvente. Pero este televisor tiene un grande problema y es que desde la etapa de análisis, el equipo encargado de hacer esta etapa de análisis y de conceptualizar el diseño no tuvo digamos, una característica importante, y es dónde están ubicados los televisores en las casas. Se ubica en una casa el televisor en la sala de televisión o en las habitaciones, ¿sí o no? Y en las habitaciones es donde digamos, donde uno más ve televisión, pero tiene el problema más grande este televisor en particular. Y es que a veces cuando la habitación es compartida, o sea, que donde duermen parejas o hermanos o bueno, en general, digamos, si uno quiere ver televisión y el otro no, porque el otro va a dormir, pues obviamente este tema de las luces y todo, o sea, que estén proyectándose las luces, va a hacer que uno no, o sea, uno puede como casi que dormir con el sonido, pero con que le estén iluminando la cara y todo eso es difícil. Entonces esa característica hizo que ese televisor de pronto no se vendiera muy bien, precisamente porque las personas no querían colocarlo en su cuarto por ese tipo de situaciones. Uno tiene que madrugar y el otro se queda viendo televisión hasta tarde, entonces no puedo ver televisión por generar eso. Como me decían ayer, esto se podría generar con un cambio, digamos, donde yo pueda activar o desactivar esa barra de LEDs. Y tiene toda la razón. Pero en este caso, este televisor no tenía esa opción. Sin embargo, ¿se acuerdan de la característica que yo les dije al principio cuando estábamos mirando las premisas de los usuarios? Les dije que había una premisa donde se podría resumir como ¿para qué sirve un televisor apagado? Ese televisor, esa premisa del televisor apagado de que no quiero que me estorbe, es lo que está
mandando la parada hoy en los procesos de innovación con respecto a televisores que tiene Philips. Si ustedes ven el desarrollo que Philips está teniendo actualmente, y que eso viene desde el 2001, desde estudios y cosas que vienen recopilando desde el 2001, los televisores de Philips actualmente parecen cuadros, ¿sí? O sea, realmente no son como marcos de televisor, sino que son unos marcos que son como si fueran tallados como en madera, o sea, dan de hecho como la apariencia como si fueran un cuadro, y lo que hacen es que cuando están apagados funcionan como espejos. Entonces, esa es una característica que viene desde esa época. Y otra característica que ha sido innovadora dentro de los televisores desarrollados por esta marca es que actualmente, como se han venido presentando, digamos, ciertos problemas por la sobrepoblación, cada vez los espacios son más pequeños. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Japón hay unas casas que son unos cuarticos que ni ventanas tienen, ¿sí? Donde la gente simplemente vive allí y pues en ciertas ocasiones se lo pasa muy mal porque eso es como una cárcel, son cuartos muy pequeñitos que no tienen ni siquiera ventanas hacia la calle. Philips ha desarrollado unos televisores que para este tipo de espacios, cuando yo lo pongo en la pared, funcionan como si fuera una ventana. Entonces, cuando están inactivos, proyectan imágenes sobre, por ejemplo, paisajes o cosas como relacionadas como una ciudad o el mar o cosas así que parece que fuera una ventana abierta. Entonces, esto ayuda pues que psicológicamente el aspecto de un entorno, de un contexto donde está, cambie. Entonces, son características interesantes que vienen como desde esa época y que están influyendo, a pesar de que se encontraron en las etapas de análisis como históricos en el 2001, están influyendo actualmente en los desarrollos de los televisores. Entonces, bueno, esta que es la última diapositiva es como la conclusión de todo lo que pasa en este curso. El desarrollo de un producto en serie, nadie trabaja solo, sino que es un proyecto multidisciplinar. Es decir, siempre este tipo de productos y este tipo de procesos se generan en grupo, con los diferentes, o sea, trabajo muy de la mano con los diferentes equipos, el de mercadeo, el de ingeniería, el de diseño. Entonces, son actividades multidisciplinar. Esto es la conclusión de lo que queremos nosotros como docentes o lo que quiere la universidad con el curso de diseño conceptual. Que ustedes sean profesionales multidisciplinares que puedan trabajar en grupo y que puedan fortalecer esos talentos que ustedes tienen. Entonces, bueno, muchachos, simplemente les voy a pedir una cosa. Para la próxima clase, tráiganme una propuesta. O sea, revisen en la página lo que es concerniente al proyecto formativo integrador, léanse digamos, los documentos que hay allí. Y necesito que para la próxima clase, la primera actividad que nosotros vamos a hacer es organizar los grupos. Entonces, organícense en grupos de máximo 5 personas. ¿Listo? Los que queden sin grupo por ahí, no se preocupen, que la próxima semana que yo les pida cuáles fueron los grupos que se organizaron y todo eso, los repartimos o los formamos en un grupo aparte. Ya miraremos cómo va a ser el tema allí. Entonces, organícense en grupos de 5 personas como máximo y, bueno, de hecho, como mínimo que no sean menos de 4, ¿sí? Porque si no ya quedan demasiados grupos y no alcanzamos a hacer las revisiones cuando nos toquen hacer las entregas. Entonces, organícense en grupos y la próxima semana vamos a revisar eso y ya les explico bien qué es lo que vamos a hacer con el proyecto formativo integrador. Listo, muchachos, no es más, cuídense mucho, tengan buen resto de fin de semana y en 8 días nos vemos si Dios quiere. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Vale, cuídense, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, que estén bien.